Bien, saludos nuevamente. Esta es la segunda parte de la clase de diagramas de fase. Esta va a ser muy corta, ya la parte más importante la hemos visto en las clases anteriores y bueno, vamos a avanzar para cerrar esta etapa de los diagramas de fase. El último que vimos en la clase pasada fue el diagrama eutéctico. Recordemos que un diagrama eutéctico viene de la palabra griega o de la unión de dos palabras griegas que significa fase y fusión. Diagrama eutéctico o una mezcla eutéctica es aquella en la cual el punto de fusión es menor a la de los compuestos puros y por ello tiene esa forma de V. Ahora, ahí habíamos visto nada más una mezcla de dos compuestos. Teníamos cobre y níquel, o estaño y plomo, teníamos nada más dos elementos. Pero la realidad es que las aleaciones son prácticamente infinitas, tienen una variedad infinita. Entonces también se van a encontrar con diagramas de equilibrio con fases o compuestos intermedios. Aquí tienen uno simplemente para presentárselos, donde tienen una región de alfa, alfa y beta, beta, beta y gamma, alfa y gamma y épsilon, el líquido, o sea, tienen una serie de elementos donde hay varios puntos triples, donde hay incluso puntos donde coexisten más de tres fases y eso pues va complicando muchísimo más el estudio de estos materiales. Es importante que lo tengamos claro. Ahora, hay un sistema que es importantísimo en la industria, que es el sistema hierro-carbono. Gracias a Dios es un sistema binario, no es como el que acabamos de ver, y es el sistema de lesiones binario más importante. Básicamente todos los aceros y fundiciones son esencialmente aleaciones de hierro y carbono con los que nos vamos a encontrar permanentemente en la industria. Entonces, el diagrama del hierro-carbono no es tan fácil como los que vimos en la clase pasada, ni es tan complicado como este primero que les acabo de plantear, pero tiene unas características importantes, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, que el carbono no solamente van a tener hierro y carbono, sino que luego de ese 6.5 o 6.7% va a comenzar a aparecer lo que es la cementita, que es el carburo de hierro. Entonces, evidentemente, después de ahí, esa gráfica, fíjense que no llega hasta el 100%, sino que se queda en 6.5, algunas llegan hasta 6.7, porque ahí en adelante es puro grafito lo que yo tengo, que es carburo de hierro. Entonces, el área de interés en la cual van a estar todas las aleaciones comerciales, industriales de hierro y carbono, está entre 0% y 6.5% de carbono en esa solución sólida. Y ven que hay distintos nombres, ahí hablan de perlita, de ferrita, cementita, que es lo que les comentaba que es el carburo de hierro, austenita, lederburita, o sea, hay distintos tipos de mezclas, ¿no? Ya no se va a llamar simplemente alfa, beta, gamma, épsilon, sino que tienen también sus nombres particulares porque son los que tienen mayores aplicaciones para la industria. Y este diagrama, pues es fundamental. Vemos que ahí, pues cuando tenemos el hierro puro, que es en la recta, en el eje Y, bueno, ahí están las temperaturas en Fahrenheit, tenemos esa región de solo hierro alfa, que es solo austenita, solo ferrita, perdón, luego tenemos hierro gamma, que es solo austenita, luego tenemos esa fracción triangular de hierro delta, que era un poco lo que ya conocíamos, que es cuando tenemos el hierro puro, ese diagrama de fases del hierro puro. Pero cuando comenzamos a agregar carbono, eso comienza a variar y cada una de estas áreas, de nuevo, va a tener distintas características, distintos arreglos estructurales y va a tener una separación física tangible entre su misma fase y las demás. Esto seguramente, bueno, no sé si ya ustedes vieron procesos de separación, pero estos diagramas de fase ternario se utilizan mucho en procesos de separación. Básicamente nos permite ubicar puntos de distintas composiciones de tres elementos. En este caso, vamos a evaluar el acero inoxidable de mayor interés comercial, que es una aleación de hierro, níquel y cromo, que tiene esa composición que tienen ahí, 74 de hierro, 18 de cromo y 8% de níquel. Ahora, ¿cómo yo ubico ese punto, el punto anaranjado, para saber que ahí está efectivamente ese acero inoxidable que a mí me interesa? Lo primero es entender que este diagrama de fase ternario está hecho para una isoterma de 650 grados centígrados. Cualquier punto que yo toque en ese triángulo está a 650 grados centígrados. Para cada temperatura yo voy a tener un diagrama de fase ternario distinto.
Y aquí, si por un momento nos abstraemos y no vemos las rectas de colores, vemos que hay unas rectas grises un poco más claras que me separan algunas regiones, donde aparece alfa y rho, alfa y gamma, distintas combinaciones de las fases que yo voy a tener. Eso me va a permitir, por ejemplo, saber cuando yo ubique ese punto cuáles son las fases que están presentes en este diagrama. Entonces, bien, estos diagramas no son como tan intuitivos de utilizar. Por eso están dibujadas las rectas de colores. Y si ustedes ya vieron procesos de separación, simplemente les estoy hablando de más de lo mismo. Discúlpenme, si no lo han visto, pues esto les sirve ya de antesala. Tenemos el cromo en la parte de arriba, ¿verdad? Ese vértice representa el 100% de cromo. Y ahí ven en el lado derecho dice porcentaje en peso de cromo. De manera que yo, a medida que yo voy bajando por esa recta azul, tengo distintas concentraciones de cromo. Entonces, si yo quiero ubicar 18% de cromo, vamos a bajar un poquito más abajo de donde dice 20 a mano derecha, ven que yo tracé una recta pespunteada azul. ¿Por qué? Porque yo tengo que intersectar esa recta que va, esa altura, que va desde un vértice hasta el punto medio del otro lado, del lado opuesto, con esa escala que yo tengo en el lado que corresponde al porcentaje en peso de cromo. Entonces, intersectando ese punto, yo veo, bueno, 20, un poquito más abajo, ahí tengo mi recta de 18% de cromo. Ahora vamos por el lado derecho. Por el lado derecho tengo, perdón, por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo tengo hierro. Hierro con esa recta roja. Hago lo mismo, trazo esa altura desde el vértice hasta la mitad del lado opuesto. Y entonces aquí mi escala la tengo en el lado izquierdo, donde dice porcentaje en peso de hierro. En el caso de hierro tengo 74%, o sea que voy a estar muy cerca del vértice de hierro. Y en efecto ahí está, veo 90, 80, 70. Perdón, ahí, sí, correcto. Entre 70 y 80 tengo ese punto de 74%. Y trazo mi recta pespunteada de manera perpendicular a la recta original, a la altura que había trazado. Si nos fijamos, ya ahí yo tengo un punto de corte entre la recta punteada azul y la recta punteada roja. ¿Por qué? Porque al ser un diagrama de fase ternario, evidentemente con dos puntos ya yo puedo definir el tercero. No necesito las tres variables para yo definir mi punto. Sin embargo, para seguir practicando cómo medir cosas en este diagrama de fase ternario, entonces vámonos al vértice del lado derecho, donde tenemos el níquel. El níquel corresponde con esa recta amarilla. Entonces vemos, de níquel yo tengo muy poquito, tengo 8%, entonces voy a estar prácticamente del lado, del lado opuesto. Entonces ahí, fíjense que donde dice porcentaje en peso de níquel es en la base del triángulo. Entonces esa recta que yo tengo que trazar despunteada va a ir desde la base del triángulo de manera perpendicular por la altura correspondiente al níquel, evidentemente en esa escala muy cercano al 10% porque es el 8%. Y fíjense que me intersecta justo por donde ya las otras dos me habían intersectado. Entonces, esto es importante porque con este diagrama yo puedo saber, mira, este acero inoxidable de mayor interés comercial o tiene tales y cuales fases presentes, que ahí por la cantidad de rectas que puse no lo podemos apreciar, pero es la información que podemos extraer importante en este diagrama. Entonces ya con esto terminamos la etapa de los diagramas de fases. Les voy a dejar una tarea porque hay conceptos que es importante que manejen y que están envueltos en todo esto, ¿no? Entonces les pido que realicen un glosario con estos conceptos y lo suban en el aula virtual en un espacio que vamos a abrir para ello. Los conceptos son equilibrio, fase, diagrama de fase en equilibrio, la regla de las fases de Gibbs, grados de libertad, regla de la palanca, recta de reparto. Hasta acá lo vimos en los videos, pero también necesitamos que manejen los conceptos de reacción eutéctica, temperatura eutéctica, composición eutéctica, punto eutéctico, reacciones invariantes, composición hipoeutéctica, composición hipereutéctica, la fase proeutéctica, reacción peritéctica y reacción monotéctica. Entonces, esto es la tarea de esta segunda parte de la clase de diagramas de fases y con esto cerramos la parte de diagramas de fases.
Espero que estén aprovechando muchísimo esto. Estamos a la orden para resolver dudas, respuestas, inquietudes por el aula virtual y por los distintos medios de contacto. Así que un fuerte abrazo y éxito en su estudio a distancia.